Bien, bueno, en esta etapa del avance del programa, nosotros tendríamos que entrar en lo que planteamos como ya una propuesta de intervención del trabajo social con sujetos colectivos. Hasta acá veníamos como trabajando sobre una conceptualización de los sujetos colectivos. Pero desde este momento nosotros empezamos a incorporar una mirada que también incluye, digamos, al, al trabajador, trabajadora social como sujeto en la escena de análisis. ¿Se entiende? Entonces, para eso vamos a trabajar con un texto de una trabajadora social que es Aldaísa Esposati. Es un texto un tanto viejo, pero que corresponde a la época de más, digamos, em, de, de mayor producción de nuevos sujetos colectivos, que fue más o menos la época fines de los 90 y principios de los 2000. Y es una lectura hecha sobre Brasil, pero Brasil, si bien es otra realidad nacional, tiene una serie de correlatos, digamos, con nuestra región interesantes que hacen que podamos, por ejemplo, tomarlo como referencia. Por ejemplo, hay además cierta influencia, por ejemplo, en el caso del movimiento más importante, allá que es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, ha tenido mucha influencia en todos los movimientos por la agroecología, en todos los movimientos de la economía solidaria que tratan de recuperar la tierra, de recuperar el alimento, de luchar contra los transgénicos, contra las fumigaciones. Eh, Todos estos movimientos en Argentina han tenido la influencia del movimiento Sin Tierra en Brasil, que es el más importante allá. Así que por eso es que consideramos, más allá de las diferencias entre Brasil y Argentina, que es un texto que es útil y además eh, mantiene, digamos, su vigencia por el hecho de que muchos de estos movimientos siguen existiendo y se han, digamos, como perfeccionado, han evolucionado, han aprendido, han modificado sus identidades, sus repertorios, pero han mantenido sus horizontes emancipatorios, los horizontes de transformación. Así que por ese motivo lo seguimos manteniendo porque nos da una primera idea de por dónde intervenir. Esposati lo que hace en este texto es dialogar con categorías teóricas de Boaventura de Sousa Santos. Por ejemplo, ya la idea de movimiento utópico es una idea de Boaventura. Eh, Pensemos que utópico no está puesto en el mal sentido, en el sentido, digamos, de delirante o loco o irreal, sino que utópico está puesto en rigor, em, pensando en esta idea del horizonte de futuro, ¿no? O sea, todos los movimientos sociales, como lo dice Tarrow, no se mueven solamente porque tienen un problema, se mueven también porque ven en el horizonte la probabilidad de encontrar una solución. O sea, nadie se va a poner a militar y a activar. Se generó un eco que no sé por qué. Ahí se escucha bien. Bueno, Y ahí se escucha. bueno, gracias, Regina. Seguimos. Entonces, lo utópico tiene que ver con la existencia del horizonte de emancipación, ¿no? El horizonte de transformación, que como vimos en la teoría de Tarrow, todos los movimientos necesitan ese horizonte. O sea, ¿por qué? Porque en el movimiento se hace como un cálculo, en el sentido de decir, bueno, tengo un problema, pero hay una solución. La solución está allá lejos, pero podríamos llegar a caminar y a construir un puente entre esta situación problemática y una situación
nueva, ideal, que está en el horizonte, digamos que no está en el presente, está en el futuro, pero bueno, el movimiento es como un puente hacia de construcción de ese futuro. Entonces, la idea de futuro es necesaria porque si no está esa idea de horizonte, de futuro, entonces la gente no se moviliza, ¿no? O sea, las utopías, la mística, digamos, todo apunta hacia incentivar, digamos, al sujeto de que el esfuerzo tiene sentido, ¿no? Pensémoslo en nosotros mismos o nosotras mismas. No tiene, digamos, eh, no es, no, como dice Tarro, no es solo el problema lo que va a generar la movilización, es el problema y la solución posible, ¿no? Eh, ver que hay una estructura de oportunidades que nos da alguna posibilidad, o sea, que existe alguna posibilidad real de transformar. Entonces, la idea de utopía no es algo loco, es algo real por ahí, no existente, pero sí producible, digamos, sí que se podría llegar a concretar, o sea, factible o viable, ¿no? O sea, es algo a construir, pero racional, en el sentido de que es realizable, ¿no? Que es viable. Entonces, bueno, vamos con esa idea. Entonces, los movimientos utópicos son aquellos movimientos que tienen un horizonte de futuro de transformación, ¿no? O sea, que pueden plantearle ante la necesidad algo, digamos, mejor, algo ideal, algo más, una forma de vida más justa, ¿no? Por ejemplo, si miramos las fotos que tenemos acá, en la foto de arriba es una reunión de los productores familiares de Cañuelas. Y ahí ellos están planteando la posibilidad de romper un poco con la idea de la sociedad rural de monopolizar de alguna forma los negocios agropecuarios y, por ejemplo, volver a que exista una posibilidad de que ellos puedan producir, digamos, localmente carne, no tener que depender de los frigoríficos monopolizados y poder vender y legalmente el producto de su producción animal. Y bueno, para eso se organizan y acá hay una reunión de trabajo de la asociación con trabajadoras sociales de Desarrollo Social de la Nación, que creo que es la que está de Pullover Azul, y también con técnicos de la provincia de Buenos Aires, de agrarios y de desarrollo social de provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo que trabajamos era el fortalecimiento de la red de productores para lograr, digamos, manejar un subsidio y poder hacer una instalación nueva que le permita a todos, digamos, no como una propiedad privada, sino una instalación que al poder servir para todo el grupo de productores pueda salir, digamos, más baratas, con poco dinero del ministerio, pueda servir a generar un servicio, digamos, a muchos productores. En la foto de abajo lo que tenemos es una especie de reunión en la calle, en uno de los barrios que está pegado al Arroyo del Gato, en la época del operativo donde la provincia de Buenos Aires empezó a mover las casillas con máquinas para ensanchar el arroyo. Bueno, se generó toda una movilización para ver si se podía modificar la licitación que preveía, digamos, el desalojo de las viviendas que estaban en el margen
del Arroyo del Gato sin darles una solución. Entonces, ahí la convocatoria tenía que ver con poder urbanizar de forma más justa, o sea, resolver el problema de las inundaciones de La Plata y el problema del desborde del Arroyo del Gato, pero eh, sin, digamos, un plan de erradicación, sino con una forma de reordenamiento urbano justa que asigne, digamos, espacios y vivienda digna a todas las familias que estaban viviendo, que esto no estaba contemplado en la licitación. Bueno, el primer concepto que toma Sposati de Bonaventura Santos es que plantea que no habla de utopías, digamos, o de utopía en singular, sino que lo que nos están planteando es la necesidad de pensar en términos de heterotopía, o sea, la posibilidad de una perspectiva plural de utopías. O sea, no ponernos, digamos, piñón fijo en que nuestra ideología o nuestro proyecto o nuestro punto en el horizonte, digamos, es la alternativa porque, digamos, en realidad eso sería una forma de, eso nos llevaría a dividirnos permanentemente en términos ideológicos y a fragmentar, digamos, los sectores populares y a desarticularlos. ¿Por qué? Porque se generarían infinitos enfrentamientos entre sí. La idea de la heterotopía es la necesidad de, digamos, cambiar la idea de homogeneidad en términos ideológicos y poder trabajar, por ejemplo, con varios, digamos, escenarios posibles, con varias alternativas posibles. Un poco lo que dice, digamos, lo que venimos viendo de cómo es la trama cultural, étnica, latinoamericana, digamos, ¿no? Que en realidad no hay una visión del mundo, una cosmovisión, sino que en realidad hay una mezcla bastante compleja de culturas, de situaciones sociales, de orígenes étnicos. Por lo tanto, tenemos que ir más hacia una idea como los zapatistas elaboraron, una idea de tolerancia y pluralidad que ellos sintetizan en un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? O sea, pasar de esta idea de que la Argentina, esta idea de la Argentina blanca, por ejemplo, de decir, por ejemplo, que los argentinos bajan de los barcos, a decir, bueno, los argentinos son la verdad, un pueblo que donde hay distintas visiones de mundo, donde existen, por ejemplo, pensemos nomás que para el censo anterior había 1 millón de personas que se declararon de los descendientes de pueblos originarios. En este censo probablemente eso suba, no solamente por crecimiento poblacional, sino porque hayan vencido, digamos, el miedo al estigma de decirse o de reconocerse, digamos, como pueblo originario, con lo cual, digamos, podemos hablar de más de 1 millón de argentinos en 40 y pico que se reconocen de pueblos originarios. Y dentro, digamos, de lo que son las provincias, también tenemos distintas formas, digamos, culturales, tradiciones. Y después en el espectro ideológico, ¿no? Lo que vimos un poquito, o sea, las tradiciones políticas, ¿no? Como vimos con Natalucci, esto de las gramáticas políticas, o sea, cada grupo, cada organización va teniendo su forma de pensar la política, de pensar el cambio social, de pensar el poder, de pensar que, bueno, si quiere una comunidad, si quiere construir, digamos, una democracia participativa, si quiere el poder popular, si quiere construir una comuna. Entonces, el énfasis
Esposati lo ponen en romper la idea homogeneizadora del sujeto universal, ¿no? Que trae el eurocentrismo, ¿no? O sea, hay sujetos y hay sujetos colectivos y hay una riqueza ahí que no tenemos que anular. Hay una pensadora, una socióloga boliviana muy importante, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui, que ella dice que en realidad nosotros tendríamos que buscar una forma de convivencia de las distintas identidades, de las distintas formas de ser, distintos pueblos, que ella le llama la articulación Chixi. En la articulación Chixi, cada uno mantiene su identidad, pero construye también puentes para comunicarse con los otros, ¿no? Construye cierta alteridad, o sea, capacidad de entender al otro para poder, por ejemplo, acordar acciones, para poder articular, para poder caminar juntos y juntas a pesar de ser distintos. Bueno, ella dice, si lo miramos, es como si, es una especie como, digamos, en términos de imagen, sería como un yin y un yang, ¿no? Con una parte blanca y una parte negra. Si la miramos a lo lejos, bueno, vamos a ver un gris. Pero si nos acercamos, vamos a ver que el puntito blanco y el puntito negro siguen estando, no se fundieron en un gris. Ese fundirse en un gris no es algo deseable, porque es como, por ejemplo, lo que pasó en el pasado, lo que hizo el Estado nacional en el pasado, que ellos le llaman la mestización, un poco lo que pretendía Sarmiento acá, ¿no? O sea, que todo el mundo, que se arme un crisol de razas donde todo el mundo adopte la perspectiva blanca, ¿no? Entonces todo lo demás era olvidado porque, bueno, se lo justificaba diciendo que era bárbaro, ¿no? No era civilizado. Entonces todo lo que vos podías traer de tu provincia, de tu país limítrofe, de tu pasado gaucho, indio, negro, afrodescendiente, bueno, eran todos elementos atrasados, por lo tanto no tenían, digamos, la capacidad progresista que tenía el contenido europeo, por lo tanto todas esas culturas tenían que morir. Bueno, esa mirada de Sarmiento ha sido muy discutida, todavía sigue siendo muy discutida en el sistema educativo. Entonces hoy lo que nos estamos planteando, digamos, es desde el trabajo social, estamos proponiendo más, en todo caso, una articulación Chixi, ¿no? Una articulación de los distintos que en todo caso, desde lejos parecieran lo mismo, que están unidos en una sola cosa, pero en realidad cuando nos acercamos, cuando miramos en lo local, cada uno tiene la posibilidad de seguir expresando cómo es su identidad, su forma de ser. Entonces, podríamos decir que a nivel comunitario o a nivel local, cada uno, digamos, los espacios, generar espacios donde cada uno pueda expresarse como realmente es. Y a nivel, digamos, macro social, bueno, priorizar como elementos comunes que nos permitan una unión y hacer todo fuerza en el mismo sentido, a pesar de ser diferentes. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estaríamos proponiendo, ¿no? O sea, una capacidad de articulación de los diferentes, pero manteniendo las personalidades, las singularidades. Pero bueno, ¿cómo hacer que esas diferencias no nos hagan pelear, no nos tensionen, no nos rompan, digamos, los espacios? Bueno, ahí está el trabajo social, ¿no? O sea, cómo construir esa alteridad. Entonces ahí nos vamos acercando a la intervención, ¿no? O sea, la heterotopía es también un espacio de intervención, o sea, no es algo que surja porque en el sentido común está instalado lo de Sarmiento, digamos, ¿no? O sea, hay que civilizar al bárbaro. Entonces, una idea es mejor que la otra, entonces la otra es más atrasada, es esto, es lo otro. Entonces, no hay una búsqueda de valor en lo que plantea el otro. No pensemos cómo funciona la política, ¿no? O es mío o es tuyo, es suma cero. O sea, es muy difícil
Eh, Ayer me contaban, por ejemplo, que en la facultad hicieron un esfuerzo muy lindo por juntar muchísimos grupos diferentes de graduados para hacer una propuesta para el Colegio de Trabajadores Sociales. Y bueno, una cosa muy interesante que me contaban era cómo hicieron una reunión de grupos con tradiciones políticas y pertenencias totalmente diferentes, hicieron una articulación muy buena. Bueno, no lograron juntar a todos los grupos porque, bueno, algunos seguían con esa idea de suma cero, ¿no? O sea, o es mío o es tuyo, pero no podemos compartir. No, esto está muy presente en la política, es un factor de desunión, digamos, recurrente y es algo que el trabajo social tiene que intentar aportar, digamos, a cambiar, ¿no? Porque esto es algo que realmente nos genera un retroceso una pérdida de poder enorme. Entonces, bueno, em, La- el problema básico, digamos, está en cómo detectar ese eurocentrismo que nos lleva, digamos, a esa, digamos, intolerancia con el otro. Entonces, bueno, cómo captar, digamos, a las distintas particularidades para poder unirlas en una especie, digamos, de articulación de utopías que sería nuestra heteroutopía, ¿no? Bueno, Boaventura Santos propone con Esposati la idea de la experimentación social, ¿no? La experimentación es un lujo que el trabajo social se puede dar y probablemente a la política social le cueste mucho, ¿no? Porque es poner en riesgo el poder y bueno, nadie quiere poner en riesgo el poder, ningún político quiere poner en riesgo el poder y prefieren ir a lo seguro. El trabajo social, de alguna forma, tiene esa distancia con el poder que le permite también encontrar rutas nuevas. O sea, es necesario experimentar porque hay rutas que ya sabemos que no sirven. Igual se insiste sobre lo mismo, por ejemplo, con fórmulas totalmente perimidas. Por ejemplo, es muy común que no haya enfoques participativos en la gestión de programas y los enfoques participativos los termine instalando la gente por una realidad, digamos, de fuerza, pero no porque la programación estatal suponga o prevea desde el vamos, digamos, un funcionamiento del Estado en forma participativa. El Estado sigue siendo absolutamente centralizado, vertical, y cuando nosotros trabajamos las políticas sociales, digamos, el poder del Estado concentra, digamos, el 99% de las decisiones y la gente no tiene, digamos, casi o sea, incidencia en la implementación de programas. Esto es una de las cuestiones. Entonces, Boaventura lo que nos propone es experimentar, digamos, e ir buscando, por ejemplo, otro tipo de formas de gestión, otras formas de sociabilidad que confronten con las formas que tradicionalmente el Estado viene, más que todo el Estado después de tantos años de neoliberalismo, ¿no? Es un Estado muy limitado, es un Estado, pensemos que después, por ejemplo, de 4 años como los de Macri, bueno, el Estado queda como reafirmado en sus políticas neoliberales. Entonces es como muy difícil cambiar una lógica institucional. Entonces, bueno, tenemos que insistir en buscar formas nuevas donde, por ejemplo, el Estado reconozca las experiencias emergentes, ¿no? Por ejemplo, supongamos que, no sé, nace una feria en una plaza, bueno, no podemos ir o pedir ya control urbano para que vaya con la policía y levante todo, sino que tenemos que buscar la forma de ver cómo, digamos, la necesidad de armar un sistema de trueque,
la necesidad de reciclar ropa, de redistribuirla, bueno, tiene que tener algún tipo de cobertura estatal, o sea, algún lugar tienen que tener alguna forma, digamos, porque bueno, eso, entonces hurgar en eso, digamos, ¿no? O sea, zafar de la salida fácil, ¿no? De la represión para, digamos, meternos en esa economía, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué decenas de mujeres con chicos se juntan en la plaza a intercambiar, digamos, a armar una feria de ropa? ¿Qué está pasando? Bueno, meternos en eso y buscar formas de experimentación para, bueno, institucionalizar esos sistemas económicos necesarios y en todo caso que el Estado se adapte a ver cómo los fortalece. Y bueno, si tenemos una asociación de comerciantes que se está quejando en el municipio porque se le arman, digamos, una serie de comercios informales en la vereda, bueno, en todo caso, generar un espacio de negociación, de búsqueda de puntos, digamos, de no conflicto, como ha pasado en los últimos años, ¿no? O sea, la feria, por ejemplo, de la calle 90 surgió así. En un momento dado, digamos, los vendedores ambulantes entraban en conflicto con los vendedores, con los comercios y la municipalidad genera un espacio de planificación participativa, negociación, que hizo que nazca la feria de la calle 90. Y bueno, ahí hay un local, digamos, un espacio donde hay centenas de puestos, digamos, que funciona y así salieron otras ferias donde, bueno, el comerciante de calle 8 de calle 7 en ese momento zafó, digamos, de que haya lo que para él era la competencia ilegal, pero los vendedores ambulantes lograron tener una salida, una alternativa, que no era un lugar tan céntrico, pero por lo menos era un lugar estable donde no iban a reprimirlos y a confiscarle la mercadería. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? La idea de lucha dentro y fuera del Estado, ¿no? O sea, esto que se dice ahora, por ejemplo, de llevar el conflicto social al interior del Estado, ¿no? O sea, no solo pelear en la calle, sino pelear también adentro del Estado. O sea, cómo los movimientos sociales van también pensando en que el Estado es un campo de lucha y la lucha, y a su vez el trabajador social también tiene como esa doble posibilidad de pelear dentro del Estado y pelear también en la calle, ¿no? En el sentido de la lucha social. Y también entender que la política no es como por ahí se ve desde el estadocentrismo solo adentro del Estado, sino que la política también es en la calle, en las comunidades, en los comedores, en las organizaciones, en las villas, ¿no? Entonces, por ahí, cuando los políticos se encierran monopolizando la política, entienden que la política se hace dentro del Estado y eso es muy malo porque eso lleva a una negación de la política de los sectores populares, una negación de la iniciativa de esos sectores excluidos y los sectores más marginados de la sociedad política. Y eso es lo que da pie a que algunos hablen de la casta política, ¿no? O sea, cuando Milei o los autonomistas en el 2001 hablaban en contra de la clase política o de la casta política, hablan en contra de eso. Entonces, este tema es muy importante, es tan importante que nosotros lo tenemos que tomar porque si no lo tomamos para repensarlo, para replantearlo, para mejorarlo, lo termina tomando gente, digamos, muy violenta, muy dañina, como está pasando con Milei, que tiene una intención de voto enorme, pero ¿por qué tiene? Y porque desde los sectores más progresistas, desde los sectores, digamos, más vinculados también al Estado en este momento, no se plantea esta digamos, efectivamente una
política que pueda de alguna forma institucionalizar en el Estado al punto de que se visualice, digamos, que la política que hace la gente simple puede tener algún sentido. Entonces, al reafirmarse una política reaccionaria, digamos, de muchos sectores, obviamente que esto es muy generado por los medios de comunicación, ¿no? Entonces generan esa respuesta, una respuesta de romper todo, ¿no? Una respuesta violenta de ir en contra de los políticos, de la política. Por eso digo que esto es muy importante porque es muy peligroso. Si no lo atendemos, si no lo... O sea, el pueblo y las organizaciones necesitan respuestas. Si no hay respuestas viables en un sentido progresista, en un sentido democrático, eh, al pueblo se le presentan alternativas también violentas que sectores interesados, digamos, las ofrecen, ¿no? Como está pasando en el caso de la ultraderecha de Trump, por ejemplo, en todo el continente, lo que son los, las políticas más reaccionarias. Y bueno, eso también tiene a través de los medios de comunicación la posibilidad de tener apoyo popular. Y ahí es donde se pone, digamos, bravo, porque bueno, así ganó Bolsonaro, Macri y gente, por ejemplo, yo, en Colombia, que directamente son asesinos, son narcoterroristas, son gente realmente muy peligrosa. Entonces, eh, esto de luchar dentro y fuera del Estado es un tema muy importante y pensar la política también como algo que vincula ambos mundos, no desvincularlos. Bueno, un concepto muy interesante es el de saber militante, ¿no? Como parte de construcción de un nuevo sentido común. Por ejemplo, Aldaiza cuando habla de saber militante, ella piensa que em, los académicos o los que cursamos una carrera en la facultad y tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento científico, no tenemos que creernos que somos los dueños de la verdad y que el que no fue a la universidad, la verdad no sabe. Esto no es verdad. O sea, la ciencia ordena cierto conocimiento de determinada forma, pero hay otras formas de conocer que no están ordenadas como lo hace la ciencia, ¿no? Que no tiene esa epistemología, pero también sirven, son conocimientos válidos. Por ejemplo, un albañil no va a la Facultad de Arquitectura o de Ingeniería Civil, pero por lo que aprendió, por lo que otros le enseñaron, quizá mirando verbalmente o empíricamente, o sea, probando, aprendió a construir una casa y después una casa de 2 pisos y después una de 3 pisos. Probablemente no pueda armar un puente sobre un río de 300 metros de ancho, como puede hacerlo un ingeniero civil con la teoría. Pero bueno, eso no quiere decir que el albañil no sabe. Lo mismo pasa con la gente de campo. La gente de campo conoce muchos animales, de plantas, y no cursó agronomía o veterinaria. Pero eso no quiere decir que se te mueran todos los animales o no tengas tu huerta, no tengas tu producción. Es más, hay 10.000 años de cultura, digamos, agropecuaria en los pueblos originarios y no fueron a la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay distintos saberes. Entonces, digamos, Bonaventura Santos nos va a decir que la democracia empieza también por ahí, por generar una democracia de los saberes. O sea, no podemos decir, digamos, la academia es la que detenta el saber y los demás no saben. Entonces, tenemos distintos saberes que tienen que ver con los distintos lugares de producción de saber. Por ejemplo, el territorio es un lugar de producción del saber. Entonces, las organizaciones territoriales, y esto lo sabemos cuando hacemos nuestras prácticas, ¿no? Vamos y hablamos con los referentes. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que concentran un nivel de conocimiento
social de la población, relacional, de las tramas, del poder, de cómo funcionan las cosas, dónde la policía te puede venir a provocar, dónde puede haber gente que se dedique, digamos, a cosas non santas, o sea, cómo convocar, digamos, a determinados clubes o comunidades religiosas, bueno, muchísimos saberes que tienen que ver con las tramas territoriales, ¿no? Con todo el proceso de territorialización, con todo el proceso de comunitarización, ¿no? De construcción de comunidad barrial. Entonces, ese saber se concentra, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? En los sujetos colectivos, donde los militantes, los líderes de esas organizaciones, por ejemplo, suelen caracterizarse por tener ese saber concentrado y que por ahí otra persona de la misma organización no lo detenta tanto. Pero en el Estado pasa lo mismo. En el Estado se labura mucho y se conoce y aparece un saber de tipo institucional que te permite saber hacer las cosas, ¿no? Un saber hacer. Entonces, por ejemplo, pasa que hay gente que sabe y hay gente que no sabe en el Estado. Y vienen de la universidad pensando que saben todo y llegan al Estado y no saben nada. ¿Por qué? Porque hay un saber propio en el Estado que tiene que ver con cómo hacer funcionar, digamos, las estructuras, los expedientes, las formas de pago, los controles, cómo manejarse con ciertas oficinas, con ciertas mañas que tenemos los empleados. Eh, bueno, un montón de saber que podríamos llamarlo saber institucional, que tiene que ver con el saber político también, porque hay todo un folclore político que nadie enseña, porque el conocimiento es poder. Entonces nadie lo anda distribuyendo y nadie lo anda regalando, porque es la forma que tienen de ascender y de conseguir más poder para su grupo. Entonces ahí hay un conocimiento político, institucional, que suele concentrarse en el Estado y producirse en el Estado y en los partidos políticos. Hay un conocimiento territorial, ¿no? Que está en los sujetos colectivos, en las organizaciones, en los territorios. Y hay un saber académico, que tampoco está todo junto, porque nosotros, por ejemplo, aprendemos muchas cosas de la parte, digamos, de enseñanza, de las prácticas, pero después están los investigadores que hacen su recorrido. Entonces, la enseñanza genera un saber, la investigación también genera un saber que suelen estar vinculados, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, el saber militante que va a dar pie al nuevo sentido común, de alguna forma tiene que nutrirse de los tres, por lo menos de estos tres órdenes de saberes. Esa es una propuesta también interesante, porque ¿qué pasa? En la intervención, nosotros llevamos nuestros saberes científicos, técnicos, y podemos nutrir y encontrarnos y potenciar los otros saberes, si creemos que el otro saber tiene valor. Si vamos a pensar que el otro ser no tiene ningún valor, entonces vamos a hacer una aculturación, o sea, vamos a tratar de borrar la otra cultura, el otro saber, y eso estaría mal. Em, bueno, eh, otro elemento, digamos, de que nos propone Boaventura Santo es un concepto muy interesante que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia de los sujetos colectivos, la historia de lucha. Cuando trabajamos, por ejemplo, la historia de una organización para ver, digamos, cómo llegó hasta el presente, cómo construyó su identidad. Entonces él nos propone la idea de arqueología virtual del presente, que significa ir, digamos, hurgar en la historia, ¿no? Investigar en esa historia, reconstruirla, por ejemplo, a partir de relatos, de talleres donde podamos, por ejemplo, visibilizar la historia de una organización y encontrar, digamos, aquellos elementos que en su momento faltaron para que esa organización pueda plantear cierta hegemonía.
¿no? Y esto es importante, digamos, para el análisis, ¿no? Para el análisis del presente, ¿no? Él va a decir, bueno, encontrar esos elementos silenciados que pueden de alguna forma tener un potencial emancipador, un potencial transformador y que nos podrían dar pistas de intervención en el presente. Eh, y bueno, eso también de alguna forma alumbra toda una perspectiva interventiva, ¿no? Porque si nosotros queremos empezar a trabajar, digamos, em, una intervención, como dice Carballeda, ¿no? Lo histórico es una de las vías de acceso a lo comunitario, eh, a la intervención comunitaria. Entonces, ahí podríamos pensar, por ejemplo, en armar talleres o espacios de reflexión sobre la historia de una determinada organización para detectar aquellos elementos faltantes en el pasado que hicieron de que esa organización no logre sus objetivos que se fueron planteando. Esa es la idea de Boaventura. Bueno, y otra de las ideas importantes de Boaventura es la idea de demanda radical. ¿Qué pasa? Hay demandas sociales, ¿no? Uno puede pedir, no sé, eh, una, un plan, una asistencia alimentaria, una casilla o algún tipo, digamos, de mejora de ordenamiento urbano o de regularización dominial. Pero las demandas no son todas iguales. Hay un tipo de demandas que él le llama demandas radicales, que son demandas que parecen reformistas, pero que satisfacer esa demanda impacta en forma revolucionaria en el sistema. Por ejemplo, podríamos dar, para dar un ejemplo nomás, la demanda de tierra, techo y trabajo. Bueno, parece algo simple, común, pero cuando se habla de volver a tener trabajo digno, que es la demanda, digamos, la forma en que, por ejemplo, usted plantea la intervención en trabajo y que a nosotros nos interpela mucho como trabajadores sociales, es una demanda radical. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, el capitalismo como está, en su forma neoliberal, financierizada, está imposibilitado de generar trabajo digno. O sea, está condenado a reciclarse y mantenerse a partir de flexibilizar la forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la época en que yo empecé a trabajar, ¿no? En la década del 80, bueno, lo común era el contrato por tiempo indeterminado. Y, pero eso se murió, o sea, ya hace muchos años que ustedes mismos nos cuentan que, bueno, laburo con todos los, digamos, la formalidad casi no tenemos. O sea, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de nuestros cursos, de chicas, chicos de 20 y pico de años, serían, no tiene, no conoce lo que fue el contrato por tiempo indeterminado, ser de planta, tener jubilación, obra social, todo pagado por la patronal, seguro de accidente de trabajo, o sea, toda la cobertura social y previsional. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo se regenera de esa forma, trasladando el costo a los trabajadores, a los sujetos coloniales, a las mujeres, a los migrantes, a la población excedentaria, o sea, a todos los que desprecia y de alguna forma no son el eje de su acumulación. Entonces, plantear hoy la demanda de trabajo digno es una demanda revolucionaria, o sea, aunque no sea la reforma agraria. Plantear el techo, lo mismo, o sea, hoy los espacios, digamos, o sea, lo que es el desarrollo, digamos, territorial, está copado
por los mercados inmobiliarios, que son mercados rentísticos que no buscan, digamos, la habitabilidad de las personas, sino que buscan la rentabilidad de los rentistas, de los fondos de inversión, de los especuladores. Entonces, tanto los impuestos como los valores de precios de alquileres, de compras, están inflados, están artificialmente manipulados de forma tal de que gane siempre el propietario y independientemente si cumplen o no una función habitacional. Entonces, plantear hoy el techo para los 40 y pico, 50 millones de argentinos es también una reforma revolucionaria. O sea, parece algo simple, pero pone en cuestión todo el sistema, cómo está funcionando. Además, porque gran parte de las clases medias y la clase política en particular participan de ese mercado inmobiliario rentista, monopolizado. Y no quiero dar nombres de políticos y políticas para no generar, digamos, heridas, pero la verdad más de lo que uno se imagina. Entonces, el techo, digamos, es también o sea, resolver lo que llamamos como vivienda digna, como el trabajo digno, son demandas revolucionarias. El tema de la tierra, lo mismo. O sea, el tema de la tierra es un tema tabú. ¿Por qué? Porque la Argentina se fundó sobre la base de un genocidio que es necesario esconder. Porque si se pone a la luz lo que las condiciones con las cuales se fundó el país. Y bueno, entonces las principales familias y más acaudaladas, entre ellas, por ejemplo, no sé, Blanco Villegas, la madre de Macri, ponele, bueno, son gente que en muy poquitas generaciones arrebató la tierra a los indios con mucha violencia. Entonces, la base jurídica de todo eso es muy flojo, están flojos de papeles. Entonces, ¿qué pasa? Han hecho mucho daño para distribuirse la tierra de esa forma. Entonces, em, plantear una distribución justa de la tierra, un acceso a la tierra, es un tema muy, muy, muy conmovedor. Por eso es un tema tabú que no lo puede tocar la política social, no lo puede tocar el trabajo social, nadie lo puede tocar, no se puede hablar de eso, porque el que habla es demonizado, digamos, ¿no? Por los poderes fácticos, los poderes reales, ¿no? Los poderes que manejan, institucionales que manejan estas 2000 familias. Entonces, por ejemplo, pasan cosas, por ejemplo, cuando Perón armó una reforma agraria, bueno, no salió a sacarle los campos a esta gente, sino que más puntualmente, ¿no? Como puede haber sido, no sé, el Parque de Pereira y Iraola o el País de los Niños, digamos, que eran de los ingleses o de algunas familias puntuales. Más allá de esos hechos puntuales, lo que hizo Perón fue generar una una línea de crédito muy, muy blando para el que alquilaba, ¿no? El chacarero, el que sembraba campos de otros, que solían ser inmigrantes con mucha voluntad de trabajar la tierra y alquilaban los campos de la oligarquía, ese pueda adquirir un crédito y con ese crédito que le quede ahorro para comprar un campo. Y así compraron en la época de Perón. Después se hicieron antiperonistas la mayoría, pero bueno. Perón logró que mucha clase media acceda al poder de la tierra. Y por otro lado, lo que hacía era subía los impuestos al propietario de la tierra y le bajaba, le manipulaba los precios para que no tenga, digamos, tanta rentabilidad. Entonces la ecuación daba para que uno pueda comprar y hacerse lo mismo que están pidiendo hoy, por ejemplo, muchas asociaciones de productores, algunas de las que podemos ver hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, están planteando eso también, ¿no? Créditos y condiciones para que puedan comprar la tierra, o sea, no sacársela a nadie, sino, bueno, comprársela al que la quiere vender y de esa forma que los sin tierra puedan llegar a acceder a la tierra. Esa es la reforma agraria que hizo Perón,
que es bastante adecuada a un país como la Argentina, que se construyó sobre la idea de dominar la tierra, ¿no? Por ahí en Japón esto es distinto, o en Perú, no sé, acá en Argentina es un tema muy embromado, por eso me parece que es interesante estudiar la reforma agraria peronista, porque digamos que es bastante inaplicable la reforma agraria mexicana, por ejemplo, ¿no? De redistribuir la propiedad. Así que ahí estamos con las demandas radicales, que eso es muy, muy interesante. Bueno, entonces ya para ir cerrando, Aldaiza nos dice, bueno, una de las cosas que podemos armar para ver un poco por dónde estamos parados es el mapa emancipatorio, que es tratar de ver todos los espacios donde se da la lucha social. Y en todos esos espacios, de alguna forma, estamos llamados como trabajadores sociales a a visualizar y a intervenir, porque intervenir en un espacio y no intervenir en el otro es lo que le llama negligenciar, o sea, es ser negligente. O sea, ¿por qué? Porque Andaiza da un ejemplo ahí en el apunte. Dice, sí, bárbaro, vos sos un sindicalista que estás armando, digamos, la democratización, estás al frente del poder obrero y la democratización de los obreros en el sindicato y todo bárbaro. Y llegas a tu casa y sos un machista convicto, dice el de dice. No, ahí no, eso no es la emancipación. O sea, la emancipación no es en un aspecto y en los otros retrocedes. La emancipación es dar la lucha en todos los campos de la vida social, no, no, no en uno solo. Entonces, ¿en qué campos se da la vida social? Bueno, ahí aparece, digamos, tomando la idea de campos de Bourdieu, son como espacios de lucha que los habitan distintos actores con distintos intereses y que esos intereses son contradictorios, ¿no? Como es la sociedad capitalista. O sea, no son espacios, digamos, armónicos, idílicos, son espacios donde, bueno, las cosas no son fáciles. Y esto, bueno, el trabajo social está como preparado para entender la sociedad así, ¿no? Como lucha entre algunos opuestos o inclusive antagónicos. Otras profesiones no están acostumbrados. Entonces, por ahí cuando trabajamos con otros, digamos, arquitectos, agrónomos, bueno, muchas veces los conflictos entre las personas los agobian, los estresan, los superan, y ahí es donde nosotros tenemos que plantear un trabajo transdisciplinario. Nosotros tenemos que asumir, digamos, esa conflictividad y abordarla para que el equipo también pueda poder funcionar, digamos, porque si no, ponerle que estamos trabajando en la construcción de viviendas y bueno, la gente se pelea porque bueno, hay uno que labura, pone el doble de esfuerzo que la otra persona. Y bueno, esto hay que procesarlo, digamos, ¿no? Hay que construir un reglamento democráticamente, hay que reflexionar, hay que buscar la forma de comprender de que el esfuerzo, de que la ayuda mutua, digamos, necesita reciprocidad y bueno, todo esto no está en el sentido común y hay que instalarlo con la intervención. Entonces, bueno, estos son los conflictos, o sea, todos los espacios de la vida social son conflictivos, porque bueno, porque hay sujetos, individualidades, hay identidades, hay actores distintos y cada uno pone su impronta, sus intereses, sus miradas y no tenemos que naturalizar, digamos, que la armonía es algo dado, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, visualizamos los espacios. Bueno, ¿cuáles son los espacios? Bueno, el primer espacio, el más primario, el más inicial, digamos, el más pequeño en alguna medida es el espacio doméstico, que no tenemos que confundir espacio privado con espacio doméstico. Espacio doméstico es el espacio del hogar, el espacio de la familia, el espacio
de la reproducción primaria, digamos, ¿no? Eh, el concepto de privado es un concepto de alguna forma que el patriarcado concede al hombre, digamos, como grado de libertad, eh, digamos, a partir de darle como para sacarlo de alguna forma ese espacio de la sociedad política, ¿no? El movimiento de mujeres un poco lo que dice, no, no, eso tiene que volver a entrar a la sociedad política, o sea, lo que pase ahí es también una preocupación de todos y de todas, no es un ámbito que se le ha concedido graciosamente al jefe de familia, ¿no? Fíjense cómo se sigue usando esa idea, ¿no? El jefe de familia, ¿no? Como una estructura vertical, mando obediencia del espacio privado. El espacio doméstico es otra cosa, el espacio doméstico es el espacio de las sociabilidades más primarias, más básicas. Entonces ahí tenemos que pensar que hay que democratizar, digamos, lo doméstico, ¿no? Y justamente el concepto no es lo privado, lo oscuro, donde no tiene que entrar, digamos, la intervención, sino también, bueno, visibilizar cómo funciona ese espacio y democratizar, ¿no? En términos de generaciones, en términos de géneros. Bueno, el espacio de la producción. El espacio de la producción, nosotros tradicionalmente, la ciencia dice, bueno, eso es para la gente que hace ingeniería, no, no es para el trabajo social. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la producción? Bueno, el tema es que la gente, mucha gente del sistema capitalista financierizado y monopolizado, monopolista, echa a la gente del sistema de la producción. Entonces, ese sistema de la producción que estudian los agrónomos, que estudian los ingenieros, es un espacio pequeño. Hay mucha gente afuera de ese espacio y nadie piensa para esa producción. Entonces, ahí el trabajo social tiene que ir a pensar y lamentablemente no competimos con los ingenieros, porque ellos no se ocupan, porque ellos lo ven como espacios marginales, como que son producciones, digamos, atrasadas o producciones, digamos, precapitalistas o producciones, digamos, informales. Entonces, todo tipo de elementos de adjetivo despectivo que hacen de que al final nadie les da bola. Nadie piensa cómo mejorar esos sistemas económicos que la gente hace para poder seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, el excluido, el que se identifica como excluido, en realidad en el sistema económico no está excluido del subsistema formal, pero se va construyendo, se va expandiendo un sistema informal, un sistema, digamos, marginal por el afuera, donde también se produce, se intercambia y se consume, ¿no? Porque el ser humano se obstina en vivir. Entonces, para vivir hay que sostener un plano material productivo, o sea, crear valor y producir, tener, detentar y consumir ese alimento, ese vestido, esa vivienda. Entonces el trabajo social se va a tener que ocupar de, por ejemplo, no de la informática, pero sí de la alimentación, vestido y vivienda. Entonces, bueno, hay algunos campos de la producción que necesariamente vamos a tener que meternos un poco, ¿no? Como va a pasar hoy a las 2 de la tarde cuando veamos los que producen hortalizas, los que producen vino en la costa, o sea, tienen todo un espacio productivo donde crear, digamos, valor ahí necesita de soluciones sociales también. Bueno, un poco lo del consumo, lo del trabajo ya lo decimos. El espacio de la comunidad. La comunidad se recrea. La comunidad no es solo la comunidad originaria, ¿no? Que nos mostró García Linera, que, que existió 10.000 años y sigue existiendo por ahí en Bolivia casi eh, con pocas modificaciones. Acá se recrea, ¿no? Como dice Brancoli, de pronto nos encontramos todos desplazados y arrojados en la nada, digamos, de la ciudad.
como pasó en Guernica, y bueno, y construimos comunidad porque nos damos cuenta de que solos es imposible resistir, es imposible construir un techo digno, imposible conseguir un plan de habitación, de vivienda digna. Entonces, bueno, ahí el barrio se torna nuestra fábrica y se construye una perspectiva, digamos, donde el nosotros es una de las clave del éxito. Por lo tanto, el individualismo empieza a perder lugar para fortalecerse las miradas colectivas, porque son las que permiten mayor probabilidad de éxito, o sea, avanzar unidos. Entonces la comunidad resurge así, entonces recoge algunos elementos del pasado y recoge elementos nuevos. Son comunidades con internet, son comunidades con política, son comunidades con un espacio de la decisión individual importante, eh, donde lo individual dialoga también con lo comunitario, eh, a diferencia de las comunidades tradicionales, ¿no? Donde lo individual por ahí no tenía tanto lugar. Eh, bueno, también está, por último, digamos, si vamos de menor a mayor, el espacio de lo público. El espacio de lo público es el espacio de la democracia, el espacio de la política, o sea, que estamos construyendo o que podemos llegar a transformar, ¿no? Entonces ahí están las distintas miradas de cómo construir una democracia participativa, cómo construir el socialismo, cómo construir, digamos, con el nombre y la forma que le querramos dar, digamos, ¿no? Cómo construir la nueva sociedad democrática, ¿no? Boaventura habla de radicalizar la democracia, eh, aunque por momentos también hablan de socialismo. Bueno, más o menos ya fuimos explicando un poco, ¿no? Lo del espacio doméstico. En la fundamentación plantea esta idea del contrapunto, ¿no? O sea, entre cuál es la polaridad interna que tensiona como los intereses, los debates en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, contrapunto entre el patriarcado, sería la familia patriarcal por un lado, y se le opone otro modelo de familia, otro modelo de hogar participado, democratizado, ¿no? Democratizado en términos de generaciones, de géneros, ¿no? Y bueno, y ahí ella, la Isa nos dice, bueno, hay prácticas que nosotros tenemos como que ir leyendo de prácticas populares, pero que a su vez también tienen que ser espacios de intervención, ¿no? La- las comunidades domésticas, ¿no? Las, las redes de hogares serían, ¿no? De familias, ¿no? Por ejemplo, nos pasa con los productores familiares. Los productores familiares es como que se proponen que la familia sea una unidad productiva. Entonces, lo que pasa dentro de esas familias es relevante, es muy importante porque de alguna forma tienen la voluntad de que las siguientes generaciones también hereden cierto como herencia cultural, ¿no? Productiva, ligada a la tierra, ligada a la producción. Entonces es relevante lo que pasa, digamos, a nivel doméstico. Bueno, todo lo que son las intervenciones, digamos, de defensa, de cuidado, digamos, de la violencia contra la mujer, contra las y los niños, por ejemplo, ¿no? Las medidas de protección, igualdad de derechos, y el tema de niños y adolescentes como una cuestión, digamos, también de protección, de armado, por ejemplo, de redes de ayuda. Bueno, como producción ecosocialista es una forma de mostrar, digamos, que
son, a su vez, digamos, Boaventura habla de paradigma verde por lo ecológico, ¿no? Por desterrar las miradas depredadoras, ¿no? Del capitalismo consumista, y paradigma rojo de erradicar las miradas, digamos, más clasistas en el sentido, digamos, de explotación, ¿no? Entonces hablan de una mezcla de paradigma verde y rojo. Eh, y, y bueno, la discusión es muy fuerte en contra, digamos, o en forma, digamos, de cómo los paradigmas más sociales y ecológicos discuten, impugnan las formas productivas del capitalismo expansionista, ¿no? Que le promete un consumo a la población que no puede dar, porque los límites ecológicos son reales, o sea, le promete a toda la población un consumo que si lo llegara a realizar necesita 6 planetas, y la verdad hay menos de uno ya. Entonces, es un consumo ficticio, ¿no? Que de alguna forma el que no lo puede alcanzar, de alguna forma participa de ese imaginario comprándose unas zapatillas, por ejemplo, de marca, pero que de alguna forma nos termina contagiando a todos, ¿no? A través de comprar, digamos, un celular o un auto o una ropa, y va unificando, dicen algunos autores, ¿no? El que tiene un country con el que tiene un par de zapatillas, ¿no? Y todo el mundo, más allá de su clase social o su nivel de consumo, participa de ese paradigma expansionista depredador, ¿no? Entonces, el punto es apuntar contra esa idea de consumo. Entonces de acá empiezan, digamos, a tallar todos estos valores que traen las compañeras del MTE, por ejemplo, ¿no? O sea, las 3 R, ¿no? Reutilizar, reducir, reciclar, digamos, pensar el ciclo de cada una de las materias primas, pensar cómo la industria tiene que absorber, digamos, y hacerse cargo de esos residuos, pensar cómo los vecinos tienen que separarlos y contribuir en un circuito, digamos, más sostenible de, digamos, donde hay beneficios sociales para las y los cooperativistas, pero también hay beneficios ambientales por la reducción del entierro de basura. em, y bueno, y también hay producción, por ejemplo, hay producción de alimentos sanos, por ejemplo, accesible, barato, abundante, ¿no? Ahí entra la pequeña agricultura, ¿no? La agricultura más ecológica, ¿no? En el mejor de los casos orgánica. Bueno, y los sistemas sociales, digamos, ¿no? De redistribución de las ganancias y no de acumulación, digamos, inequitativa de los frutos del trabajo, ¿no? Y ahí por eso entra tanto la cooperativa, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar las cooperativas como para poder colaborar, pues pensemos la cooperativa es una figura moderna, ¿no? No existe en la cultura originaria, entonces en muchos sectores tenemos que empezar de cero, pero dicen algunos, por ejemplo, que nosotros nunca empezaríamos de cero. ¿Por qué? Porque si bien la cooperativa es un invento europeo, y por ahí podemos no saber nada de todo eso, sí nosotros lo que tenemos es un sustrato social de tipo de reciprocidad, dice Aníbal Quijano, un sociólogo peruano muy importante que falleció hace poco. El que dice que algo parecido a lo que dice Alcier Argumedo, dice, bueno, esos 10.000 años de cultura son 10.000 años de cultura comunitarista, tanto en los pueblos andinos como en el Atlántico. Entonces eso genera un sustrato donde todos, más o menos explícitamente, conocemos lo que es la ayuda mutua, la colaboración
y tiende, digamos, a aflorar rápidamente cuando armamos, por ejemplo, una cooperativa, se conecta bastante rápidamente con ese sustrato silenciado, digamos, de reciprocidad. Esto, por ejemplo, a mí me ha pasado hacer autoconstrucción y ayuda mutua con, por ejemplo, con chaqueños y correntinos. Y bueno, entre ellos se ayudaban un montón y se hacían las casas entre ellos y casi desde la intervención no teníamos que hacer nada. En cambio, otras personas con otros orígenes que por ahí no tenían más la cultura capitalista, digamos, ¿no? Gente que vivió mucho más acá, cerca del puerto, bueno, no era tan así. Entonces ahí tenemos que las cooperativas en algunos casos necesitan como más intervención y en otros menos para que funcionen. Entonces, eso es el lugar un poco que también nosotros como trabajadores sociales digo, la gente necesita la intervención social. Entonces, no es solamente un problema productivo de los ingenieros agrónomos, es también un problema asociativo, un problema social, digamos, cómo hacer para que los agregados de personas sean sinérgicos, colaborativos, sean productivos. Esa es un poco la, la parte que pone el trabajo social, ¿no? O sea, cómo hacemos para que digamos, las diferencias sean riqueza y no sean polarizaciones, digamos, y peleas y conflictos. Entonces, bueno, esa es la intervención que tenemos que pensar en el campo productivo. Por ejemplo, cómo hacer funcionar las cuadrillas de trabajo, cómo lograr productividad, el aprovechamiento del tiempo, pero no la productividad capitalista para ver cómo se explota mejor a un obrero, la productividad para ver cómo esas compañeras que están en una cuadrilla barriendo la calle se esfuerzan menos para lograr el mismo objetivo, o sea, una productividad emancipatoria, ¿no? O sea, cómo ganar tiempo, cómo ganar en esfuerzo. Entonces, esa es la productividad que nos interesa estudiar, o sea, cómo asociarse o combinarse mejor en el campo productivo para mejorar. Por ejemplo, si estamos produciendo alimentos, cómo producir más alimentos para nuestras hijas, hijos, o esforzarnos menos para lograr el mismo alimento, ¿no? En una de las fotos que puse por acá está un grupo lo vamos a ver en la comunidad, un grupo de compañeras que están sosteniendo una comunidad productiva en Maipú, que después les voy a contar, está muy buena esa experiencia y la verdad sería muy lindo que la conozcan también. Teníamos que hacer visitas a algunas comunidades productivas para que terminen de ver un poco de qué estamos hablando. Bueno, consumo solidario tiene que ver con esto que hablamos hace un rato, tiene que ver con esto de por ejemplo, los clubes de trueque, donde estamos reciclando, por ejemplo, ropa, donde estamos, por ejemplo, distribuyendo alimentos. em, Bueno, tiene que ver con cómo, digamos, vamos distribuyendo el espacio de la tierra, los asentamientos, por ejemplo, la producción social de hábitat, o sea, producir la vivienda, pero pensando en el valor de uso, no en el valor de cambio, ¿no? Eso es consumo. O sea, producir viviendas, producir algo que vale muchísimo, pero no para venderlo o hacer plata, sino para usarlo, para que cada familia tenga su vivienda. Bueno, eso es el consumo, lo que solemos conceptualizar como las condiciones de reproducción. Bueno, ahí entra también las ideas de de reforma agraria y reforma urbana, ¿no? O sea, cómo pensar, por ejemplo, los espacios, ¿no? Si estamos interviniendo en el hábitat, cómo pensar los espacios también como espacios de consumo. En realidad la idea de consumo es una idea que viene mucho de la economía capitalista. Por ahí nosotros nos conectamos más con ideas que tienen que ver más con el buen vivir, o sea, no consumir algo, sino en realidad tener un elemento
que resuelve un problema social o resuelve una necesidad, o sea, cómo se van satisfaciendo necesidades, pero necesidades reales, no necesidades creadas artificialmente, que es otro problema del capitalismo. Entonces la vivienda es una necesidad real, ¿no? El abrigo, la convivencia, la protección, el cobijo, digamos, todo resguarnecerse de las inclemencias del tiempo, digamos, bueno, tener un lugar de identificación, de asiento del hogar. Entonces, una base de operaciones, digamos, ¿no? De la familia. Entonces siempre pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y esto nos va a llevar después a intervenciones muy particulares, por ejemplo. Después, cuando terminemos de trabajar la vivienda y la gente adjudica sus viviendas, vamos a tratar de que esa escritura quede a nombre del grupo familiar para que queden protegidos y no tanto nos va a preocupar que sea un valor de cambio, digamos, ¿no? O sea, igual esto siempre queda en tensión porque bueno, la gente por ahí migra y necesita vender la vivienda, pero para nosotros lo principal es que esa vivienda no pueda ser arrebatada por comerciantes, donde por ejemplo uno la ofrece como garantía para sacar electrodomésticos a una casa y bueno, podés perder la vivienda. Entonces eso para nosotros es un problema y tiene que ver, digamos, con esta discusión, ¿no? De los valores de uso y valores de cambio. Esto es lo que les comentaba. La foto de arriba, por ejemplo, es una comunidad en el pueblo de Maipú, en el medio del campo, en un instituto, de lo que era un viejo instituto de menores de la época de los positivistas, de principio del siglo XX. En la época que se armaban comunidades, digamos, se armaban como comunidades terapéuticas en el campo, porque se entendía que el trabajo era el eje de la terapia en salud mental. Entonces se armaban, digamos, instalaciones, así, dependencias en el medio del campo. No sé si hay alguien de Maipú que conozca este lugar. Bueno, acá hay un grupo de familias que conformó una comunidad y se fue a vivir al campo y bueno, producen generan, digamos, producción agropecuaria, en particular tienen un tambo y producen leche y la venden en el pueblo y están, digamos, y bueno, es la construcción de una comunidad nueva, digamos, no es una comunidad que tuvo sus problemas para iniciar. Muchos hombres se fueron y quedaron las mujeres con los chicos. Y después nos cuentan, yo no tuve la posibilidad de intervenir, solo conocerla, hacer una visita y después recibir algunos informes. Después esto cambió, esta migración, esta falta, o sea, lo que pasaba es que la verdad era muy difícil vivir en el campo con toda la soledad que significa el campo, el aislamiento más que todo. Y después cuando se puso internet en la comunidad todo cambió y la gente se halla mucho más, se siente mucho más contenida, digamos, y estos procesos de pérdida de población no se detuvieron, por lo tanto se está consolidando en lo social y en lo productivo también, ¿no? O sea, por ejemplo, acá no se muestran esta foto, pero bueno, hay otras fotos donde están los productos, la leche que están vendiendo en botellas, pasteurizada y la venden bien al pueblo y la idea es seguir produciendo este tipo de alimentos sanos y bueno, Boaventura Santos, o sea, Sposati nos recupera un poco la idea de comunidad de Santos que él le llama comunidad ameba, ¿no? Como ese bicho que es como una especie de célula, como ese que muy elemental, pero que tiene una característica interesante porque se va alimentando de lo que va encontrando en el medio ambiente
y tiene una membrana, digamos, que le permite ver si el elemento que encuentra le sirve, lo absorbe, y si el elemento que encuentra no le sirve, lo excreta. Entonces, de esa forma es como una membrana, digamos, porosa, selectiva, se podría decir. Entonces, esa es un poco la idea que él nos propone para pensar una intervención, ¿no? O sea, pensar que no estamos frente a una, o sea, la propuesta no es armar una comunidad como el siglo XIX, ¿no? Como imaginemos, ¿no? Los menonitas que están en La Pampa, ¿no? Que ellos quieren conservar las costumbres del siglo XIX o XVIII y todo lo moderno es medio satánico o eres medio corruptor. Entonces, bueno, no quieren los elementos de la modernidad, los medios de comunicación, por ejemplo. Acá, por ejemplo, la población ve que lo de Internet le sirvió muchísimo y probablemente no pidan el cable, qué sé yo. Entonces pide Internet y la verdad con Internet andan bárbaro. O por ahí te piden un transporte, ¿no? Y entonces, pero por ahí no se compran, digamos, el resto de los elementos del consumo te piden la luz eléctrica, transporte, internet y otras cosas no las incorporen o haya un análisis crítico y no las, digamos, demanden. Esto, por ejemplo, García Linera lo planteaba discutiendo con la socióloga de acá de La Plata, Maristela Svampa. Maristela le decía, bueno, pero ustedes lo que proponen es seguir con el paradigma consumista del capitalismo expansionista en el gobierno de Evo Morales. Y García Linera, que era vicepresidente, le respondía, no, nosotros no somos críticos de de ese paradigma. Lo que pasa es que la gente nos pide algunos elementos del capitalismo moderno que entienden que son emancipatorios. Por ejemplo, la gente no quiere seguir acarreando en el lomo la mercadería de su producción y bajarla, digamos, al pueblo cargándola en la espalda. Quieren un transporte que, bueno, anda con combustible fósil, que quieren un camión. Y bueno, yo voy a tratar de llevarles el camión. También me piden luz eléctrica en los pueblos. Y bueno, eso también creemos que, que es una demanda importante que tenemos que satisfacer. Pero probablemente muchos otros elementos que propuso este capitalismo moderno que fetichiza, digamos, los objetos, las necesidades y los transformando, digamos, los bienes en objetos de deseo indefinidamente, ¿no? Y uno tras del otro, y la novedad de consumir algo te dura 3 meses y a los 3 meses te aburrís y querés consumir otra cosa. Bueno, esa parte no, que es la parte más destructiva del medio ambiente, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, podemos brindarles un camión para que no tengan ese sacrificio físico, pero tampoco, pero no comprarse la idea del capitalismo consumista, por ejemplo, de la obsolescencia programada, que hace de que ese camión te dure 5 años, se rompa, no lo puedas arreglar, tengas que comprar otro camión. En cambio, hacer un tipo de tecnología, un tipo de producción de bienes que sirva para mucho tiempo y que se pueda reparar, se pueda mantener, ¿no? Como hacen en Uruguay, como hacen en Cuba, digamos, que mantienen, por ejemplo, transportes que son de hace muchos años, andan muy bien, o como hacen inclusive por ahí en Japón, o a diferencia de Estados Unidos, donde por ahí te hacen algo que te dura 5 años, y por ahí usas algo hecho en Japón que te dura 20. Entonces, va para ese lado, o sea, incorporar elementos que produjo el capitalismo, pero no comprar todo el paquete, sino selectivamente. Bueno, entonces ahí aparecen nuevas prácticas, por ejemplo, inclusive, bueno, también nuevas comunidades religiosas, como son las comunidades eclesiales de base que produjo el catolicismo, que son comunidades que, tanto desde el paradigma de la teología de la liberación, que es más marxista, o la teología del pueblo, que es como un poco más peronista,
Desde esos lugares se proponen, digamos, comunidades eclesiales que son renovadas, que no son, digamos, fundamentalistas o tradicionalistas, sino que, bueno, de alguna forma se van modernizando y la comunidad pasa a ser algo muy, muy útil, ¿no? De la población. Bueno, los movimientos de derechos humanos también trabajan construyendo este tipo de comunidad y lo que les mencionaba, las comunidades productivas solidarias, ¿no? Las chacras o, por ejemplo, las colonias como están proponiendo, no sé si lo han visto en la televisión o en algunos medios, a Grabois, cuando propone el Plan de Desarrollo Humano Integral, ahí propone repoblar el campo, las pequeñas localidades o armar nuevas comunidades en el campo que le llaman colonias. La verdad, la denominación colonia es bastante mala porque pensemos que la colonia fue un elemento de la conquista, digamos, ¿no? Que llevan adelante los colonizadores. Entonces, ese concepto por ahí en trabajo social no lo usaríamos. Pero bueno, la propuesta en general es buena y habría que mejorarla o como completarle, digamos, con elementos, pero bueno, me parece que hay que trabajar en esa propuesta del Plan de Desarrollo Humano Integral, que proponen movimientos sociales y proponen también algunos sindicatos, porque los sindicatos del transporte se sumaron, porque bueno, están pensando una red que comunique a esas colonias o chacras, ¿no? Son como pequeños pueblos que se inaugurarían en el interior. Bueno, la idea de socialismo como democracia sin fin es una idea de pensar el lugar de la política, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los sujetos colectivos que están, digamos, actuando a nivel macro social, o sea, están al nivel de la política, que eso no quiere decir de que en lo micro, en la base, en lo territorial, no se active políticamente, digamos, pero digamos que esto es una propuesta a todo nivel, a nivel de base y a nivel macroestructural, digamos. La idea es rediscutir, digamos, esta democracia representativa que se construyó a partir del artículo 23 de esta constitución nuestra, ¿no? Que dice el artículo 22, perdón, que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, ¿no? Entonces es como la consigna de la exclusión. Entonces, bueno, eso la verdad no va, o sea, el pueblo tiene que hacer política, tiene que debatir, tiene que, y bueno, y después, pero hay que pensar, hay que ir repensando también, bueno, cómo son las formas de acceso al poder, ¿no? Los movimientos sociales como vimos con Natalucci, avanzan en ese sentido, ¿no? Dicen, bueno, nuestra organización es un puente entre los problemas sociales y la construcción de política, ¿no? Producir la política. Me parece que va por ese lado, o sea, el trabajo social tiene que captar esto, tiene que ver que los movimientos sociales son una fuerza importante, por eso vamos a plantear la sinergia más adelante entre trabajo social y los sujetos colectivos, o sea, captar esta fuerza, captar estos sentidos y, digamos, aportar en ese sentido. O sea, cómo sumamos de alguna forma, cómo el trabajo social suma con su intervención, digamos, elementos a esta disputa, digamos, de construcción de democracia participativa. Entonces, acá hay una serie de prácticas, digamos, que tienen que ver con los distintos espacios de poder que se pueden crear en lo micro, en lo meso y en lo macro, ¿no? Que van desde la cosa más pequeña, es una gestión asociada o una mesa barrial, digamos, para discutir sobre la aplicación de algunos programas sociales, educativos, sanitarios, o cómo se participa en la prevención de una pandemia, cómo se... Entonces, bueno, el lugar que va construyendo las comunidades, las organizaciones, las redes de organizaciones en la política pública es fundamental.
y después de ahí para arriba, digamos, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, la articulación de movimientos puede insertarse en la política, puede incidir en los partidos o en algunos partidos. Entonces ahí tampoco hay un lugar tajante que separe, digamos, lo estrictamente profesional de lo partidario. Uno podría estar haciendo intervenciones que respetan, digamos, nuestro encuadre político, ético-político, y uno está actuando a nivel partidario también. Esto podría ser, yo no veo que haya una oposición radical, digamos, entre lo partidario y lo ético-político del trabajo social. Pero bueno, hay que ir viendo caso a caso digamos, no colisionar o tratar de que esto sea una realidad. Bueno, yo pongo como ejemplo la legislación de función social del capital. Por ejemplo, no sé, impulsar la ley de acceso justo al hábitat que plantea replantear todo lo expulsivo del mercado inmobiliario. Es una legislación que replantea las formas de democracia, o sea, democratiza la ciudad, la construcción de la ciudad. Y bueno, eso ha tenido también un momento partidario y un momento estatal. Entonces, activar en los movimientos que llevaron adelante la ley de acceso justo al hábitat eran movimientos que por ahí podía estar dentro de un sector de la política y no todo, por lo tanto podría estar vinculado a un partido, pero fue algo que fue emancipatorio. O sea, hoy la ley de acceso justo al hábitat nos da un canal de acceso al hábitat, ¿no? Como puede pasar con, no sé, el Club de Planeadores en el Gran La Plata, que nos permite eh, hacer, digamos, acceso justo al hábitat a 1.300 familias. Y bueno, eso es una realidad, eso se construyó a partir de esa ley. Y lo mismo, digamos, no sé si a todos, pero a gran parte de las familias que tomaron en Guernica, digamos, también buscarle la vuelta para que accedan al acceso al hábitat. Bueno, y ya para cerrar, dos conceptos que maneja el DAISA importante. Uno, el de dignidad humana y el otro de felicidad. ¿Cómo plantea estos conceptos? Bueno, dignidad humana nos plantea como una especie de umbral, de nivel de necesidades umbral que la población entiende que, dadas las condiciones de la realidad política y social de tu país, uno merece recibir. Entonces, ese umbral define, por ejemplo, lo que es trabajo digno, define lo que es vivienda digna. Entonces, para nosotros operativizar ese umbral es importante, o sea, saber exactamente qué es una vivienda digna. No, a mí me pasó cuando yo trabajé en autoconstrucción. La gente escribía cartas a los gobernantes, en esa época la esposa de Dualde, y decía, bueno, yo necesito una habitación, yo necesito dos habitaciones, necesito un baño, necesito ampliar mi casa, somos varios de familia. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la vivienda meta, digamos? ¿Cuánto tenemos que darle a cada uno, digamos? ¿Es todo lo que piden? ¿Es la demanda? Bueno, entonces ahí tuvimos que armar una especie de nivel que le llamaban los arquitectos vivienda meta, o sea, un lugar, una meta donde llegar, donde todas las familias lleguen. Después, si cada uno después tiene plata y se agranda la casa, bueno, bárbaro, que la agrande. Pero digamos, la dignidad, lo que era la vivienda digna, era como una vivienda em, eh, con unos 60 metros cuadrados para un núcleo familiar de cuatro personas, como 15 metros cuadrados por persona, con cocina, baño, con habitaciones, digamos, separadas por, por sexo, por edad, por ejemplo, para que los chicos puedan, digamos, tener su intimidad, mayores, niñes. Entonces, bueno, eso era la vivienda meta, eso era lo que
la provincia podía ofrecer como factible para que todo el mundo de los 16, 14 millones de personas en ese momento puedan llegar a acceder. Y esto era compatible con lo que la gente creía que tenía derecho. Entonces, eso es interesante porque, ¿qué pasa? Paralelamente se iba produciendo la construcción de los countries y de las viviendas de los millonarios, ¿no? Entonces, pero la gente no nos pedía una vivienda en un country, nos pedía una vivienda digna. Y cuando el gobierno ofrecía esta vivienda, bueno, les parecía bien. Pero ¿qué pasaba? Cuando se expandían los countries y no aparecía esta solución de vivienda, bueno, la demanda se tornaba explosiva. ¿Por qué? Porque en realidad es como la lógica de los movimientos sociales. O sea, no es el problema de vivienda el que activa solamente la demanda. Es el problema de vivienda con la perspectiva de que es posible resolverlo. Entonces, por eso cuando hay inequidad o injusticia, la demanda explota, ¿no? La demanda se torna explosiva. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que ese problema de vivienda que tiene se puede resolver en la sociedad, pero no se resuelve. En cambio, si estamos en una sociedad como Haití, donde por ahí vemos menos countries y menos riqueza, y hay dos o tres oligarcas, digamos, que tienen, digamos, sus mansiones escondidas, entonces esa demanda de vivienda digna por ahí no explota como explota acá, ponerla en Guernica. Entonces, ¿qué pasa? La explosión tiene que ver con ese contraste entre lo que puede hacer una sociedad y no lo hace, o sea, con la factibilidad de resolver el problema social. Entonces, la dignidad define un nivel de resolución de demanda social que la gente entiende colectivamente que es posible resolver y que se lo merecen. Entonces, eso es trabajo digno, eso es vivienda digna. Entonces, nosotros desde la técnica tenemos que operativizar eso, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que mm, la podemos resolver y que a su vez sería aceptable por la población, porque coincide con su percepción? ¿No? Entonces, es muy interesante establecer, por ejemplo, bueno, qué es trabajo digno, porque ahí nosotros, hoy nos toca laburar en economía popular, no sé, a mí me toca en el ministerio trabajar con economía popular y uno debería decir, bueno, las líneas de intervención tienen que ver con los atributos de ese trabajo digno que no se cumplen. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Bueno, que tengan jubilación, que tengan obra social, que tengan un ingreso digno. Entonces, bueno, puede ser un salario social complementario para complementar los ingresos que se obtienen con el cartoneo. Entonces, bueno, de esa forma yo voy interviniendo y voy complementando la realidad, suplementándola para llegar a ese nivel o ese umbral. ¿Tá? Y ahí cuando yo llego es como que se considera que esa demanda está satisfecha, ¿no? O sea, la gente lo acepta como que el programa resolvió su problema, ¿no? Esa es un poco la idea que me parece muy, muy piola, porque además la idea de dignidad humana es una idea muy social, es una idea muy fuerte en la cultura latinoamericana y que tiene que ver con las tradiciones culturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del peronismo, es muy fuerte la idea de dignidad, que a su vez el peronismo no lo inventa, sino que lo toma de la doctrina social de la Iglesia Católica del fin del siglo XIX, donde ahí aparece, digamos, toda la cuestión de la dignidad como una y que es revolucionaria toda esta idea de la dignidad porque rompe con lo que hoy los globalistas están planteando de que, bueno, de que el sistema no alcanza para todos y, bueno, hay cierta porción de la población que es excedentaria. Entonces ahí aparecen como todas estas políticas de decrecimiento poblacional, de abandono, de descarte social, como dice el Papa.
y que, por lo tanto, la idea de dignidad termina siendo una especie de demanda radical, porque rompe, parte al medio la propuesta central de reciclamiento del capitalismo monopolista financierizado de Occidente, que espera resolver sus problemas que tiene, bastante graves, con tirando a la mitad de la población por la borda en un barco que no se sabe para dónde va. Esa es un poco la idea. La última idea, y ya con esto termino, es la idea de felicidad. Cuando de alguna forma evaluamos una intervención social, usamos los indicadores que nos va metiendo de alguna forma el Banco Mundial, que son en general economicistas, tratan de darle $30 a cada familia para que sobreviva y miran el sujeto solamente desde el lado del consumo. La idea de felicidad es una idea mucho más integral que supone, digamos, un desarrollo material y también supone un desarrollo espiritual. Entonces, va por otro lado, es una idea mucho más poderosa, más abarcativa, tiene que ver con cuestiones materiales, tiene que ver con cuestiones también simbólicas, de futuro, de proyectos. eh, por eso, digamos, van acá a, a entrar también las cuestiones subjetivas, las cuestiones del desarrollo humano en general, digamos, de la educación, ¿no? Tiene que ver con esto que se debatía en el gobierno anterior, ¿no? Si los pobres llegan o no llegan a la universidad. Bueno, debatirlo en esos términos implicaba que los pobres, que la universidad no iba a ser para los pobres. Entonces, que la universidad pueda seguir siendo para los pobres, bueno, eso es todo una idea de proyecto que se puede proponer a una comunidad para ser más justa. Entonces, va por ese lado, por la idea, digamos, de seguir que cada uno de nosotros y nosotras tenga también un proyecto de vida, tenga una esperanza de ascenso social, de romper con la carencia. Y bueno, y no solamente material, ¿no? Entonces, esto me parece muy rico, digamos, leerlo bien del apunte, por el hecho de que eh, puede cambiar nuestra perspectiva de desarrollo, digamos, de la intervención. Bueno, no sé cómo venimos, si logré dormirlas y dormirlos a todos. Em, no sé si alguien quedó en condiciones de decir algo. Fueron casi 2 horas, disculpen lo largo. No sé, algún otro comentario. Por los que llegaron último, me gustaría volver a, a mostrarles un poco la, la invitación que queremos hacerle para las 2 de la tarde. Y acá en esta invitación em, la queríamos volver a contarles que bueno, fue una actividad que propuso la Cátedra de Economía Política, nos propuso armarla entre las dos cátedras. Y bueno, la idea es conversar con un grupo de sujetos colectivos que vienen a la facultad y que son estos que están listados acá, ¿no? La Veredita, el Frente Barrial, la UTEP, los CTD y la Cooperativa del Vino de la Costa. Y bueno, es armar un conversatorio, o sea, por ejemplo, escucharlos. eh, y bueno, por ejemplo, podemos aprovechar para resolver o avanzar en algunos de nuestros interrogantes, digamos, que pueden tener, por ejemplo, que ver con, no sé, a mí me gustaría que
que nos cuenten experiencias con trabajadores sociales, a ver si, bueno, si, qué hicieron, si les gustó, si anduvo bien, qué problemas tienen, como para que nosotros también pensemos en hipótesis de intervención, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué demandas nos plantean? Y bueno, esa es un poco la idea. No sé si sería en el aula magna a las 2 de la tarde y la idea es que dure hasta las 4 de la tarde para que no haya problema con la asistencia al teórico. No, eh, no vamos a pasar lista, pero tienen que ir. No sé si quieren por ahí hacer algún aporte. Acá Julia nos pregunta, bueno, primero, ¿se entendió todo, profe? Creo que el hecho de hablar de ejemplos de situaciones de Argentina también lo hace más fácil de comprender, luego leer el texto. Ah, claro, sí, porque el texto está escrito en el 2000 en Brasil, entonces nosotros creemos que sirve, que se puede adaptar, pero bueno, adaptarlo ya es todo un trabajo como intelectual que hay que hacer, ¿no? Para no quedarnos como prendidos. Después nos pregunta si se graba el conversatorio. Por el trabajo no llego, pero me interesa. Bueno, la verdad no sé si lo van a grabar. Estaría buenísimo grabarlo. Pero no sé. Vamos a ver. Si se puede grabar y tenemos la grabación, la ponemos en el aula para que en la solapa de esta clase, para que esté a disposición. Bueno, que me gusta que pregunten también por el chat, porque hay veces que por una cuestión de vergüenza no piden la palabra y nos quedamos sin intercambiar. Em, si aunque sea el audio solamente para que nos quede, gracias. Bueno, eso por ahí es más fácil de organizar. Por ahí eso lo puedo garantizar yo, poniendo el grabador y después subimos la grabación del audio al aula. Por ahí la filmación es más complicada para hacerla con un celular. Pero bueno, por lo menos tratamos de garantizar el audio. Muy bien. Buena idea, Julián. Bueno, no sé qué más. Em, claro, parece que tenemos problemas con los horarios y todas estas cuestiones. Sí, lo ideal sería que se filme. Voy a ver si puedo eh, pedir a la facultad a ver si alguien puede filmar. A ver, no sé si Agustín, vos estás. Hola Edu, yo no estoy más en comunicación como para pedirle que puedan grabar. Bueno, no lo tenemos a Agustín. Él conoce un poco las posibilidades de la parte de comunicación de la facultad. Trato de ver si puedo articular algo. Bueno, bueno, acá, bueno, Édica plantea este tema de la imposibilidad, sí, pero que bueno, que hay interés. Así que bueno, vamos a intentar la filmación, si no se puede, la grabación del audio. ¿Listo? Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco el aguante, espero que les haya servido y bueno, nos vemos con quienes puedan a las 2 de la tarde ahí en el aula magna. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Gracias a ustedes también. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos el miércoles también acá, por este lado. Bueno, abrazos. Adiós.